Compró una camioneta oxidada y todo el pueblo se rió de él. Pero lo que sucedió después y lo que reveló que había escondido en su interior dejó a la gente sin poder creer lo que veían sus ojos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El camino que conducía al desguace había sido asfalto alguna vez, pero el tiempo y el calor lo habían vencido. La superficie gris estaba cuarteada como un lecho de río seco, abierta en grietas irregulares, por donde asomaban hierbas delgadas y obstinadas, cubiertas de polvo. Cada paso levantaba una leve nube que se pegaba a la ropa y a la piel. Más allá, en la distancia, el murmullo constante de la autopista recordaba que el mundo seguía avanzando, que había movimiento, prisa y destinos claros en otro lugar. Aquí, en cambio, todo parecía haberse detenido en una pausa definitiva, como si este fuera el último punto del trayecto de las cosas olvidadas. El desguace se extendía ante él como una herida abierta. Montañas de metal retorcido se alzaban contra el cielo. Autos prensados en cubos compactos, donde los colores originales habían sido reducidos a tonos apagados de óxido y marrón. Puertas arrancadas, chasis doblados, parabrisas hechos añicos, formaban pilas caóticas que parecían haber caído allí por pura gravedad. El aire estaba impregnado del olor a aceite quemado, caucho viejo y acero calentado por el sol. Cada cierto tiempo, el chillido metálico de un soplete cortando hierro atravesaba el ambiente, seguido por el golpe seco de una pieza que caía sobre otra. El sonido se propagaba por el terreno como un eco final, un punto y aparte en la historia de máquinas que alguna vez habían tenido propósito. Elías avanzaba despacio entre los pasillos estrechos, formados por los montones de chatarra. Sus botas crujían sobre grava mezclada con fragmentos de vidrio, y mantenía las manos en los bolsillos más por costumbre que por frío. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si hubiera aprendido con los años a ocupar el menor espacio posible. Vestía ropa sencilla y gastada, elegida por resistencia y no por apariencia. A los ojos de cualquiera, era solo otro hombre más, buscando algo barato entre los restos de lo que otros habían descartado. Había llegado con una intención clara y limitada. Necesitaba piezas, lo más económicas posible, algo que pudiera pagar sin desestabilizar el frágil equilibrio de su vida. Su existencia se había reducido a cálculos constantes: alquiler, comida, combustible, herramientas. No había margen para errores, ni espacio para sueños grandes. Cada dólar tenía que justificar su presencia. El desguace, con su abundancia de valor rechazado, era uno de los pocos lugares donde alguien como él aún podía encontrar una oportunidad escondida entre el abandono. Los trabajadores apenas le prestaron atención cuando pasó cerca. Estaban acostumbrados a ver hombres como él, rostros cansados que buscaban lo que no podían permitirse nuevo. Algunas miradas se detuvieron lo justo para evaluarlo, para decidir si merecía ser reconocido. No había hostilidad abierta en sus expresiones, solo una indiferencia cansada teñida de una silenciosa superioridad. Ellos pertenecían a ese lugar, él no. Elías había aprendido hacía tiempo a moverse por espacios así sin llamar la atención. Mantenía la mirada firme, el paso tranquilo, la postura neutra. Aún así, el peso de ser invisible se le apoyaba en el pecho. Estaba acostumbrado, pero eso no significaba que dejara de doler. Caminó más adentro, donde las pilas se volvían más altas y caóticas. Vehículos enteros yacían de costado, con los motores expuestos como cofres abiertos. El sol se reflejaba en restos de cromo roto, obligándolo a entrecerrar los ojos. El sudor le recorría la nuca y el polvo se le adhería a la piel. El desguace parecía interminable, un laberinto diseñado para borrar orientación e intención. Entonces lo vio. Al principio no parecía distinto de los otros restos esparcidos por el terreno. Estaba un poco apartado, medio hundido en la tierra, con el enorme cuerpo inclinado de una forma que sugería herida más que descanso. La pintura, alguna vez audaz, estaba descolorida y ampollada. El óxido avanzaba por las uniones como una enfermedad lenta. El parabrisas estaba cubierto de grietas en forma de telaraña, con un lado completamente destrozado. Los neumáticos, desinflados y agrietados, evidenciaban años de exposición al sol y al olvido. Sin embargo, a pesar de todo eso,
había algo que no encajaba. Elías se detuvo sin darse cuenta de inmediato. Sus ojos recorrieron el capó largo, la parrilla pesada, las líneas rectas y firmes, que hablaban de una época en la que las máquinas se construían para durar, no para ser reemplazadas. No era un coche pequeño ni una furgoneta de reparto. Era un camión de larga distancia, una bestia de carretera diseñada para cruzar estados y estaciones sin quejarse. Algo se tensó en su pecho. Dio unos pasos más, atraído por una fuerza que no sabía explicar. A medida que se acercaba, los detalles comenzaron a revelarse. La parrilla, aunque golpeada y picada, estaba intacta. El chasis, aunque cubierto de óxido superficial, no parecía deformado. Y había marcas que no encajaban con la narrativa del deterioro al azar. Pernos colocados con demasiada intención. Paneles que parecían más gruesos de lo necesario. Soldaduras demasiado limpias para un vehículo supuestamente abandonado y maltratado. Elías extendió la mano y la apoyó sobre el metal. Estaba caliente por el sol, áspero bajo la palma. El contacto le produjo una sensación extraña, no miedo ni electricidad, sino reconocimiento. Un recuerdo emergió sin pedir permiso. Se vio a sí mismo de niño, de pie en el borde de una parada de camiones durante la noche, con el aire espeso de humo diésel. Los faros cortaban la oscuridad mientras enormes camiones entraban y salían, sus motores rugiendo como truenos lejanos. Su padre estaba a su lado, alto y sólido, con una mano apoyada en su hombro. Recordó el sonido profundo y constante del motor y la forma en que el camión parecía menos una máquina y más un ser vivo. Ese recuerdo siempre había estado borroso, suavizado por el tiempo y la pérdida. Pero allí, frente a aquel coloso arruinado, se volvió dolorosamente nítido. Elías dio un paso atrás, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Intentó recuperar la lógica, la practicidad que había guiado su vida. Era absurdo. Solo era chatarra. Un camión viejo abandonado donde debía estar. No había razón para esa reacción. Ninguna explicación racional para la atracción que sentía. Una risa detrás de él rompió el momento. Fue corta y aguda, seguida de otra que se le unió. Elías no se giró de inmediato. Ya sabía lo que vería. Hombres apoyados en maquinaria, brazos cruzados, rostros marcados por la diversión. Había visto esa expresión antes, dirigida hacia él en otros lugares y contextos. La mirada que decía que alguien como él no tenía derecho a soñar allí. Cuando se volvió, sus ojos siguieron la dirección de su mirada hacia el camión, y la risa se hizo más fuerte. Uno negó con la cabeza, incrédulo. Otro escupió al suelo y sonrió de lado. No necesitaban decir nada. El mensaje era claro. El calor le subió al rostro, pero no respondió. Permaneció en silencio, con la mano aún vibrando por el contacto con el metal, la mente acelerada evaluando posibilidades y consecuencias. Sabía lo que ellos veían. Un proyecto imposible, un pozo sin fondo financiero, una broma esperando a suceder. Veían a un hombre intentando ir más allá de su lugar, y eso les resultaba entretenido. Lo que no veían era cómo el camión reflejaba su propia vida. Alguna vez fuerte, alguna vez con propósito. Reducido por el tiempo y las circunstancias a algo que otros desechaban sin pensarlo dos veces. Dejados a pudrir no porque no quedara nada por ofrecer, sino porque nadie creía que valiera el esfuerzo. Elías exhaló despacio y tomó una decisión que se sintió tan temeraria como inevitable. Preguntó por el camión. La respuesta llegó rápido, acompañada de más risas. El precio que mencionaron apenas superaba el valor del metal por peso. Era una burla disfrazada de generosidad, una forma de decir que no esperaban que lo tomara en serio. La transacción fue rápida, casi descuidada, papeleo mínimo, dinero intercambiado sin ceremonia. Para ellos no significaba nada. Otra pieza de basura saliendo del terreno. Para Elías fue como cruzar una línea invisible. Cuando el trato se cerró, quedó solo junto al camión, con las risas desvaneciéndose a medida que los trabajadores regresaban a sus tareas. Los sonidos del desguace retomaron su ritmo habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Miró el camión otra vez, de verdad lo miró, y se permitió reconocer el miedo bajo su determinación.
No tenía un plan claro ni garantía de éxito. Sabía que el costo sería más que dinero. Exigiría tiempo, fuerza, paciencia y una fe en sí mismo que rara vez se había permitido ejercer. Aún así, bajo ese miedo había algo más, algo silencioso y firme. La sensación de que aquella máquina había estado esperando. Cuando el sol comenzó a bajar, proyectando sombras largas sobre el desguace, Elías apoyó la mano en el camión una vez más. El metal empezaba a enfriarse y, en ese enfriamiento, sintió una calma extraña. Fuera lo que fuera esto, fuera en lo que se convirtiera, no había vuelta atrás. El lugar donde las historias solían terminar acababa de dar origen a una nueva, aunque nadie más lo creyera todavía. Cuando Elías regresó al desguace a la mañana siguiente, la decisión tomada el día anterior ya no era un impulso ni un acto de desafío silencioso. Se había asentado dentro de él como un peso real, casi físico. El camión era suyo ahora, y esa posesión traía consigo una responsabilidad que le oprimía el pecho incluso antes de pronunciar una sola palabra. La luz temprana lo cambiaba todo. El desguace, que la tarde anterior le había parecido teatral y casi irreal, se mostraba ahora crudo y honesto. El óxido era óxido. Los daños eran daños. No había sombras largas que suavizaran la realidad. Nada ocultaba la magnitud de lo que había aceptado. Se quedó de pie junto al camión durante varios minutos, con las manos en las caderas, observando cómo las ruedas desinfladas se hundían en la tierra compactada y cómo el enorme chasis parecía negarse a moverse. No tardó en quedar claro que sacarlo de allí no sería sencillo. El sistema de dirección estaba bloqueado, los ejes no respondían, y años de abandono habían soldado piezas entre sí de una forma que desafiaba cualquier intento inmediato. Caminó alrededor de la mole lentamente, midiendo distancias, calculando en silencio costos que no podía permitirse sin consecuencias. Sintió las miradas antes de verlas. Los trabajadores del desguace lo observaban desde lejos, apoyados en maquinaria inmóvil, sin apuro alguno por acercarse. No había prisa por ayudar. Querían ver cuánto tardaría en rendirse, no por crueldad abierta, sino por una curiosidad cansada que buscaba confirmación. Elías percibía esa expectativa como una presión constante entre los omóplatos. Hizo llamadas, una tras otra. Cada conversación terminaba igual. Demasiado complicado, demasiado caro. No vale la pena. Las palabras se repetían hasta perder matices. Finalmente encontró a un hombre dispuesto a ayudar por un precio que le dolería, pero que no lo destruiría por completo. No hubo contrato formal ni garantías reales. Solo una promesa frágil sostenida más por la obstinación compartida que por confianza. Cuando la maquinaria comenzó a gemir y el camión reaccionó por primera vez en años, Elías sintió que intentaban despertar a algo que había dormido demasiado tiempo. El metal chilló en protesta. Las cadenas vibraron. El polvo se levantó en una nube espesa. Por un instante, el camión se inclinó de manera peligrosa. Elías sintió que el corazón se le detenía. En ese segundo vio con claridad el escenario del fracaso. La estructura cediendo, el camión desplomándose, las risas estallando como confirmación final de que todos tenían razón. Pero la masa se estabilizó. Pesada, renuente, pero firme. Comenzó a moverse. El trayecto fuera del desguace fue lento y humillante. A medida que avanzaban, cabezas se giraban. Algunos reían abiertamente, otros negaban con incredulidad. Elías mantuvo la mirada al frente, la mandíbula tensa, las manos apretadas. Se dijo a sí mismo que esto también era parte del precio, que cada metro ganado tendría esta sensación al principio. Cuando por fin llegaron al lugar que había preparado para el camión, el alivio duró poco. El espacio era apenas adecuado. Un rincón descuidado de un terreno alquilado, irregular, con sombra parcial y sin comodidades. Era lo único que había podido conseguir sin vaciar sus ahorros. Al bajar el camión y dejarlo en posición, se hizo evidente lo enorme que era. Dominaba el lugar, imponiéndose como un cuerpo extraño que exigía atención constante. Apenas quedaba espacio para trabajar alrededor. La escala del desafío se volvió innegable. Cuando se quedó solo, comenzó el verdadero trabajo. Subió a la cabina con cuidado, como si entrara en una estructura frágil.
La puerta se abrió con un crujido largo y quejumbroso. Dentro, el aire estaba viciado, cargado de moho, tela vieja y restos de combustible seco. Los asientos estaban desgarrados, con el relleno asomando como heridas abiertas. El tablero estaba agrietado, los instrumentos opacos bajo capas de polvo. Fragmentos de vidrio roto brillaban en el suelo. Elías se sentó y permaneció inmóvil durante largo rato. Desde allí, el camión dejaba de ser un objeto. Se sentía como un cuerpo que había sido usado hasta el límite y luego abandonado. Cada superficie contaba una historia de desgaste. El volante estaba pulido en ciertos puntos por manos que lo habían sujetado durante miles de kilómetros. Los pedales estaban gastados de forma desigual, testigos de hábitos repetidos día tras día. Esos detalles removieron algo profundo en él, algo que transformó la tarea en algo personal. Se obligó a levantarse y comenzar una inspección sistemática. El compartimiento del motor era peor de lo que había esperado y mejor de lo que había temido. La corrosión estaba por todas partes. Mangueras agrietadas, correas degradadas, fluidos evaporados o filtrados hacía tiempo. Sin embargo, el núcleo permanecía intacto. El bloque no mostraba daños catastróficos. Era una esperanza frágil, pero suficiente para mantenerlo en pie. El sistema eléctrico era un caos. Cables que seguían trayectorias extrañas, empalmes burdos junto a otros demasiado ordenados para ser de fábrica. Parecía que manos diferentes, con habilidades y propósitos distintos, habían intervenido el camión a lo largo del tiempo. Elías frunció el ceño mientras seguía los recorridos con la mirada. Esto no era simple abandono. Alguien había modificado la máquina con intención. La estructura contaba una historia similar. El óxido había mordido la superficie, pero el esqueleto resistía. Había refuerzos en lugares que no correspondían a diseños estándar, soldados con una precisión que no encajaba con reparaciones improvisadas. Pasó los dedos por una de las uniones y notó la suavidad bajo la corrosión. Quien había hecho ese trabajo sabía exactamente lo que hacía. Las horas avanzaron sin que se diera cuenta. Cada tornillo que se resistía, cada pieza que se deshacía en sus manos, añadía peso al desafío. El sudor empapó su camisa. Los músculos le ardían. Cada pequeño avance traía consigo nuevos problemas. Aún así, no se detuvo. Cuando la noche cayó y el agotamiento lo obligó a retroceder, llegaron las dudas. Se sentó en una caja volcada y contempló el camión bajo la luz débil. Las risas del desguace regresaron a su mente, más fuertes ahora, alimentadas por el cansancio. Esto era una locura. No tenía el dinero, ni el espacio, ni la certeza para llevar esto hasta el final. La opción sensata sería venderlo por partes, recuperar algo y marcharse antes de arruinarse. Fue entonces cuando los recuerdos de su padre regresaron con más claridad. Recordó las noches esperando junto a la ventana, observando una carretera vacía. Recordó la calma forzada de su madre, las conversaciones que se interrumpían al entrar él en la habitación, las palabras que había escuchado sin entender del todo. Desaparecido, perdido, no preguntes. La versión oficial nunca le había convencido. Hombres como su padre no simplemente se evaporaban. Sacó del bolsillo una fotografía vieja, gastada por los años. En ella su padre estaba de pie junto a un camión, una mano apoyada en la puerta, la postura relajada, pero alerta. No era el mismo vehículo, pero la similitud era suficiente para inquietarlo. Las mismas líneas rectas, la misma presencia. Elías levantó la vista hacia el camión frente a él y sintió cómo la duda se transformaba lentamente en otra cosa. Los días siguientes se fundieron en una rutina agotadora. Aceptó trabajos extras siempre que pudo. Las noches se acortaron, las comidas se volvieron simples y escasas. Cada moneda iba destinada a herramientas, fluidos o piezas recuperadas de otros desguaces. El progreso era lento, casi invisible para cualquiera que mirara desde fuera, pero él lo sentía acumulándose. Con el tiempo comenzó a notar más incongruencias. Paneles demasiado gruesos, sujetadores ocultos, compartimentos que no aparecían en ningún esquema. Golpeaba las paredes de la cabina con los nudillos, escuchando cómo el sonido cambiaba de sólido a hueco y de vuelta a sólido. Una tarde, al retirar parte del revestimiento interior cerca de la parte trasera, encontró algo que lo hizo detenerse en seco.
Detrás no había aislamiento común, sino una segunda capa de acero, perfectamente ajustada, sellada con soldaduras casi invisibles. Retrocedió con el corazón acelerado. Aquello no era un accidente ni una reparación improvisada. Alguien había invertido tiempo y esfuerzo en ocultar algo dentro de ese camión. El miedo siguió a la curiosidad de inmediato. Si había algo escondido, había una razón. Y esa razón podía no ser inocente. Sopesó el riesgo. Ya había avanzado demasiado como para fingir que no había visto nada. Esa noche, bajo una luz parpadeante, Elías se quedó de pie en la cabina, observando el panel oculto. Sus herramientas estaban dispersas por el suelo. La suciedad y el sudor marcaban el rastro de su trabajo. Respiró hondo. Fuera lo que fuera aquel camión, fuera lo que hubiera transportado, estaba decidido a descubrirlo. La máquina que todos habían descartado comenzaba a revelar que nunca había sido ordinaria. Después de aquella noche en la que descubrió la capa oculta de acero tras el revestimiento de la cabina, la decisión de continuar dejó de sentirse como una elección. Algo había cambiado de forma irreversible. El camión ya no era solo una máquina averiada que exigía paciencia y dinero. Se había convertido en un recipiente de intención. Alguien lo había modificado con cuidado, previsión y secreto, y al tocar esa estructura, Elías había entrado sin saberlo en una historia que había comenzado mucho antes de que él pisara el desguace por primera vez. Los días que siguieron estuvieron marcados por un trabajo despojado de cualquier romanticismo. No hubo revelaciones inmediatas ni avances espectaculares. Solo esfuerzo. Esfuerzo sucio, agotador y constante. Cada mañana llegaba antes de que el sol terminara de disipar la bruma del aire. El terreno estaba en silencio a esas horas. El metal aún frío bajo sus manos. El mundo medio dormido. Aprovechaba ese momento para pensar, para planificar, para decidir qué parte del camión merecía la poca energía que tenía ese día. El desmontaje fue el primer desafío real. Tornillos inmóviles por años de corrosión se resistían con una terquedad casi personal. Algunos cedían de repente, otros se partían sin aviso, obligándolo a perforarlos con manos temblorosas. El óxido caía como polvo rojo sobre su piel. Se le metía en los pliegues de la ropa, se le pegaba al sudor. Más de una vez una herramienta resbaló y le abrió la piel. Cortes pequeños, ardientes, que envolvía con cinta y olvidaba enseguida. El trabajo no se detenía por eso. A medida que las piezas iban saliendo, las ordenaba con cuidado. Lo que aún podía salvarse, se limpiaba y se apartaba. Lo irrecuperable quedaba marcado en su mente como una necesidad futura. Cada descubrimiento lo obligaba a reajustar expectativas. Lo que había creído posible en semanas se extendía ahora a meses. Lo que había esperado reparar con ingenio barato requería sacrificios adicionales. El proyecto crecía en complejidad mientras sus recursos seguían siendo los mismos. La soledad se convirtió en una segunda carga. Nadie se detenía a observar durante mucho tiempo. Cuando alguien pasaba, lo hacía rápido, perdiendo interés al ver la magnitud de lo que intentaba. Elías aprendió a aceptar ese aislamiento. Había vivido con él lo suficiente como para saber que podía vaciarlo por dentro o endurecerlo hasta volverlo resistente. Elegía lo segundo, aunque la elección debía renovarse cada día. Con el paso de las semanas, comenzó a cambiar junto con el camión. Aprendió a leerlo como se lee un cuerpo. El sonido que hacía el metal sano frente al comprometido. La forma en que ciertas piezas cedían con presión constante y otras exigían paciencia absoluta. Las huellas de grasa y desgaste empezaron a contarle cómo había vivido esa máquina. El daño dejó de parecer caos y comenzó a revelarse como un mapa. El motor se convirtió en su obsesión. Era el corazón del camión, el punto donde se decidiría todo. Se acercó a él con una mezcla de respeto y cautela, desmontándolo pieza por pieza, memorizando cada posición. Cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el panorama. Algunos componentes mostraban el desgaste esperado tras años de uso intenso. Otros parecían sorprendentemente nuevos, como si hubieran sido reemplazados mucho después de que el resto del camión comenzara su decadencia. Esa incoherencia no lo dejaba en paz. Pasaba noches enteras revisando manuales antiguos y esquemas, comparando lo que veía con lo que debía haber estado allí. Cuando algo no coincidía, no lo ignoraba.
Investigaba. Esa manía de no asumir lo ralentizaba, pero también lo protegía. Varias veces evitó errores graves gracias a esa atención obsesiva al detalle. Hubo momentos de fracaso que casi lo quebraron. Una noche, tras horas de trabajo meticuloso, intentó probar un subsistema recién montado. El resultado fue inmediato y desalentador. El sonido era plano, sin vida. Apagó todo y se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en una rueda. Se quedó mirando la nada, sintiendo cómo algo dentro de él se derrumbaba junto con la prueba fallida. En esos instantes regresaban las voces, las risas del desguace, las advertencias disfrazadas de consejos, el eco interno de cada vez que le habían dicho que sus aspiraciones superaban su valor. La tentación de abandonar era casi física. Podía vender lo que quedaba, recuperar algo, volver a una vida más pequeña pero segura. Pero entonces llegaban las pequeñas victorias, un componente atascado que finalmente giraba libre, una pieza encontrada por una fracción de su costo habitual, un sistema que respondía exactamente como debía. Eran momentos silenciosos, casi tímidos, pero se acumulaban. Cada uno reforzaba la idea de que no estaba luchando a ciegas, estaba aprendiendo, estaba volviéndose capaz. La restauración de la cabina lo enfrentó al pasado del camión de una forma más íntima. Al retirar capas de material, aparecieron marcas de uso humano, zonas desgastadas donde botas habían rozado miles de veces, deformaciones sutiles en el tablero, causadas por una mano apoyada siempre en el mismo lugar, rasguños diminutos cerca de la manija de la puerta, hábitos grabados sin intención. Elías limpiaba con cuidado, sin borrar esas huellas. No buscaba hacer que el camión pareciera nuevo. Buscaba devolverle coherencia. Las modificaciones ocultas se volvían cada vez más evidentes. Paneles que deberían ser decorativos cumplían funciones estructurales. El aislamiento había sido sustituido por materiales más densos, pensados no para la comodidad sino para ocultar. Al golpear ciertas secciones de las paredes de la cabina, el sonido era inconfundible, hueco pero controlado, no vacío, deliberado. Empezó a comprender que aquel camión había sido diseñado para algo más que transportar carga. Ese entendimiento trajo consigo una inquietud constante. De noche, cuando el terreno estaba vacío y el único sonido era el tráfico distante, se sorprendía mirando por encima del hombro con más frecuencia. La idea de que alguien pudiera seguir interesado en lo que ese camión había contenido se le coló en la mente. Se recordaba que habían pasado años, que la máquina había sido descartada sin ceremonia. Aún así, la sensación de ser observado no desaparecía del todo. Una noche, impulsado por una mezcla de cansancio y determinación, se centró en la parte trasera de la cabina, donde había descubierto la capa secundaria de acero. No la abrió todavía. Se limitó a estudiar los bordes, a recorrer las soldaduras con los dedos, a analizar cómo se integraba en la estructura general. Era un trabajo magistral, no improvisado, no apresurado. Quien lo había hecho esperaba que durara. Esa constatación cambió algo dentro de él. No se trataba de un escondite creado por desesperación. Era preparación. El trabajo empezó a sentirse menos como una restauración y más como una excavación. Elías no solo reparaba lo roto, estaba desenterrando una intención. Cada decisión adquiría un peso distinto, no solo por el futuro del camión, sino por la verdad que parecía latir dentro de él. El desgaste físico era enorme, las manos siempre doloridas, la espalda rígida, el sueño ligero y fragmentado. Había mañanas en las que levantarse era una batalla. Sin embargo, incluso entonces notaba un cambio. Sus movimientos eran más seguros, sus decisiones más rápidas. Confiaba en su juicio de una manera que nunca antes se había permitido. No solo estaba reconstruyendo metal. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando retiró una sección de la pared de la cabina que había estado evitando. Detrás no había cables ni aislamiento, sino una superficie lisa de acero que no pertenecía allí. Al golpearla con cuidado, el sonido fue claro y profundo. Hueco. Elías se quedó inmóvil. El pulso le retumbaba en los oídos, ahogando los sonidos lejanos del exterior. Limpió la zona con paciencia hasta que aparecieron marcas casi invisibles, líneas finas, puntos de referencia. No eran arañazos al azar,
Eran guías, instrucciones dejadas sin palabras. Alguien había querido que ese espacio fuera encontrado, pero solo por las manos adecuadas. Elías dio un paso atrás y contempló el camión entero. Por primera vez no vio un proyecto al borde del colapso. Vio una máquina que había sobrevivido porque debía hacerlo. Una máquina que había esperado a alguien lo bastante paciente, lo bastante necesitado, como para escuchar. Apagó las luces y cerró por esa noche, sabiendo que el sueño sería esquivo. Al día siguiente, cruzaría la línea definitiva entre reparar y revelar. La noche posterior al descubrimiento de las marcas apenas le concedió descanso. El sueño llegó en fragmentos breves, interrumpidos una y otra vez por la misma sensación persistente. El eco hueco del acero, respondiendo a su golpe, prolongándose más de lo debido, como si hubiera contestado. Cada vez que despertaba, esa vibración parecía seguir allí, suspendida en su pecho. Cuando finalmente amaneció, no hubo alivio, solo una claridad incómoda. La decisión ya estaba tomada desde antes de que pudiera formularla con palabras. No habría paz para él mientras el interior de aquel camión siguiera cerrado. Llegó al terreno más temprano que de costumbre. El cielo estaba aún indeciso, pálido, y el aire fresco le erizaba la piel de los brazos. El camión se alzaba en la semipenumbra con una presencia distinta, familiar y al mismo tiempo expectante. Elías se detuvo junto a la cabina y apoyó la mano en el metal, repitiendo un gesto que se había vuelto casi ritual. Estaba frío, inerte, pero el contacto lo estabilizó. Ya no trabajaba sobre un objeto. Continuaba una conversación iniciada mucho antes de que él supiera escucharla. Se preparó con cuidado, con una meticulosidad que rozaba lo ceremonial. Limpió el suelo de la cabina, apartó herramientas innecesarias, colocó las que iba a usar al alcance exacto de la mano. Revisó medidas una y otra vez, recorriendo con los dedos las líneas apenas visibles que había descubierto la noche anterior. Confirmó que no eran producto del azar. Formaban una geometría discreta, un mapa oculto a simple vista. Quien las había dejado confiaba en que la persona adecuada entendería su propósito. Cuando tomó la herramienta de corte, notó un leve temblor en las manos. Se obligó a detenerse. Respiró despacio hasta que el pulso se aquietó. No era el momento para la prisa. Un error podría destruir aquello que había sobrevivido décadas para llegar hasta ese instante. Apoyó la hoja contra el acero y comenzó. El primer contacto fue violento. Chispas saltaron en abanico por el interior de la cabina, y el sonido agudo del metal siendo abierto llenó el espacio. Elías contuvo un reflejo instintivo de apartarse y se concentró en mantener la línea. Trabajó despacio, siguiendo las marcas, dejando que la herramienta hiciera su labor sin forzarla. El olor del acero calentado se mezcló con los restos persistentes de aceite y polvo, creando una atmósfera densa que le irritaba la garganta. A medida que el corte avanzaba, su mundo se redujo. El tiempo perdió contornos. Existían solo el zumbido constante, la vibración transmitida a sus brazos y la progresión lenta e irreversible de la incisión. Sentía el sudor deslizarse por la espalda, el esfuerzo en los músculos tensos, pero nada de eso importaba. Cuando la última sección se dio, el panel no cayó. Se desplazó apenas como si dudara. Elías apagó la herramienta y con cuidado hizo palanca en los bordes. El metal emitió un gemido bajo antes de soltarse. Detrás no encontró vacío, sino un compartimento perfectamente integrado, revestido con un material oscuro y protector. No parecía un escondite improvisado, sino una cámara diseñada para resistir el movimiento y el tiempo. La respiración se le quedó atrapada en el pecho. Aquello había sido planeado. Introdujo la mano con cautela, esperando casi que algo se resistiera. Sus dedos tocaron una superficie lisa, luego el borde de un contenedor sujeto con firmeza. Tiró con ambas manos y lo extrajo. El peso lo sorprendió. Lo colocó en el suelo de la cabina y lo observó en silencio. Era rectangular, sellado, marcado solo por la edad y una construcción cuidadosa. Durante un largo momento no lo abrió. Se recostó contra el asiento del conductor y dejó que el significado de lo ocurrido se asentara. Cuando finalmente rompió el sello, no hubo destellos ni dramatismo. Dentro había papel, carpetas ordenadas atadas con cuerda,
mapas doblados con precisión, sobres etiquetados con una letra pequeña y disciplinada. Debajo, envueltos en tela aceitosa, había fajos de billetes antiguos, gastados en los bordes, presentes como herramienta más que como tesoro. Elías tomó una de las carpetas y la abrió. Al principio, el contenido no tenía sentido. Notas manuscritas escuetas, fechas, lugares, símbolos que se repetían sin explicación. Pero a medida que avanzaba, comenzaron a emerger patrones, rutas trazadas a través de estados, paradas señaladas en puntos que parecían anodinos, marcas que indicaban seguridad, riesgo, finalización. No era un registro comercial, era un registro de movimiento. El pulso se le aceleró cuando comprendió la magnitud de lo que sostenía. Aquello no documentaba un solo trayecto, sino muchos, planeados con cuidado, ejecutados con constancia. Personas moviéndose en silencio por los espacios entre la atención y el descuido. El camión había sido parte de algo más grande, algo diseñado para no ser visto. Mientras pasaba páginas, su mano se detuvo en seco. Un nombre destacaba entre los símbolos y fechas. Por un instante pensó que era una coincidencia. Cerró la carpeta y abrió otra. El nombre aparecía de nuevo, integrado en el sistema de anotaciones con una regularidad que no dejaba lugar a dudas. El nombre de su padre. El aire pareció abandonarlo de golpe. Elías sintió un mareo súbito y apoyó la espalda en la pared de la cabina. Cerró los ojos, presionando los dedos contra las sienes. Imágenes de la infancia regresaron con violencia. La intensidad silenciosa de su padre. Las ausencias explicadas con frases vagas. La desaparición final, limpia en los papeles, vacía en la realidad. Aquello no encajaba entonces. Ahora comenzaba a hacerlo. Reabrió los ojos y volvió a mirar la página. La letra no era la de su padre, pero su nombre estaba allí, repetido con intención, asociado a responsabilidades. Buscó más. Encontró documentos de identificación con distintos nombres, fotografías similares, llaves marcadas solo con símbolos que coincidían con los mapas, cartas redactadas en un lenguaje codificado, sobrio, sin dramatismo, pero cargado de urgencia. Cada hallazgo apretaba un nudo nuevo en su interior. La historia que había conocido toda su vida se deshacía, reemplazada por algo más complejo y más doloroso. Su padre no había desaparecido sin dejar rastro. Había formado parte de una red que existía fuera de los registros oficiales. Una red que exigía silencio no por beneficio, sino por supervivencia. El miedo se mezcló con la revelación. De pronto, Elías fue consciente del espacio reducido de la cabina, de la delgadez de las paredes que lo separaban del exterior. Si aquella red había sido expuesta una vez, ¿qué garantía había de que no quedaran enemigos? La idea de que alguien pudiera seguir buscando restos de esa operación le erizó la piel. Por un momento consideró cerrar todo, sellar de nuevo el compartimento y fingir que nunca lo había abierto. La ignorancia ofrecía una seguridad tentadora, pero el nombre escrito en aquellas páginas lo ancló. Esto ya no era una curiosidad, era su historia. Siguió leyendo mientras la luz cambiaba afuera. Comenzó a entender la estructura del sistema. Las notas describían un mecanismo de transporte diseñado para mover personas discretamente por territorios hostiles. Las rutas evitaban controles visibles, se apoyaban en relaciones humanas más que en infraestructura. El camión no era solo un medio, era refugio, disfraz y salvación. Un documento llamó su atención por encima del resto. Era más breve, fragmentado, la letra menos firme. Las últimas líneas se interrumpían a mitad de una frase. La fecha coincidía aproximadamente con el momento en que su padre había desaparecido. La ubicación estaba marcada con un símbolo que no aparecía en otros lugares, seguido de una sola palabra escrita con una sobriedad demoledora. Último. Elías cerró la carpeta y permaneció inmóvil. Imaginó a su padre sentado en ese mismo lugar, escribiendo con conciencia del riesgo, aceptándolo. La ira que había cargado durante años se transformó en algo distinto. Respeto, tristeza y un orgullo silencioso se entrelazaron de forma inseparable. No se fue ese día. Permaneció allí hasta que cayó la noche, organizando los documentos, memorizando detalles, asegurando todo de nuevo dentro del compartimento.
No lo cerró de forma definitiva, pero lo protegió. Sabía ahora que el camión guardaba no solo secretos mecánicos, sino verdades morales. Cuando finalmente cerró la puerta y se alejó, sintió que algo se había desplazado en su interior. El proyecto había dejado de ser una restauración. Se había convertido en una custodia. El camión había esperado. Había sido encontrado. Y Elías comprendió que no podría limitarse a volver a unir acero y tornillos y marcharse. La historia oculta exigía algo más de él. Algo que comenzaría a tomar forma en los días siguientes. Después de volver a sellar provisionalmente el compartimento oculto, el camión dejó de sentirse silencioso. Incluso cuando Elías se encontraba fuera de la cabina, con las manos inmóviles sobre una herramienta olvidada, tenía la impresión de que algo lo observaba desde dentro, no con amenaza, sino con conciencia. Ya no era solo miedo, aunque el miedo estaba presente. Era una vigilancia interior constante. El camión había cruzado un umbral invisible, y con él, Elías también. Nada de lo que había visto podía ser ignorado, y fingir normalidad se volvió imposible. Los días siguientes transcurrieron en una especie de suspensión extraña. Elías siguió trabajando en la restauración, pero el ritmo había cambiado. Cada acción estaba ahora cargada de intención. Se movía con más cautela, cuidando horarios, evitando rutinas demasiado evidentes. Observaba el entorno con una atención nueva, consciente de que el secreto que había descubierto no pertenecía solo al pasado. La discreción que había protegido al camión durante años comenzaba a moldear su propio comportamiento. Por las noches, cuando el terreno quedaba en silencio y la luz solitaria iluminaba apenas el interior de la cabina, Elías volvía a los documentos. Los estudiaba despacio, con paciencia, aprendiendo a leer lo que no había sido escrito para una lectura rápida. Las notas eran concisas, sin espacio para emociones. Los nombres aparecían abreviados o sustituidos por símbolos. Las ubicaciones se describían mediante referencias indirectas, nunca con coordenadas explícitas. Aún así, el sistema empezaba a revelarse. Seguía con el dedo las rutas trazadas en los mapas, líneas que se abrían paso por carreteras secundarias, zonas industriales, pueblos olvidados y extensiones de tierra que apenas figuraban en los mapas oficiales. Eran trayectos pensados para pasar desapercibidos, para deslizarse entre sistemas sin enfrentarlos. El camión había sido un punto ciego en movimiento, demasiado común para levantar sospechas, demasiado constante para llamar la atención. A medida que comprendía mejor el alcance de la red, Elías comenzó a buscar más allá del papel. Pasó horas en bibliotecas y archivos, revisando periódicos antiguos, registros municipales, bases de datos casi olvidadas. Buscaba fragmentos que coincidieran con lo que había encontrado. Informes sobre familias que habían desaparecido sin explicación. Menciones vagas de refugios abandonados, descubiertos demasiado tarde. Rumores consignados en notas marginales que nunca se confirmaron. Poco a poco, el pasado empezó a tomar forma. La red descrita en los documentos no era grande, pero sí resistente. Dependía de personas acostumbradas a moverse sin ser vistas, gente que vivía en los márgenes. Conductores de camión, mecánicos, dueños de pequeños negocios a lo largo de las rutas, que hacían pocas preguntas y recordaban pocos nombres. Formaban una cadena de confianza extendida a través de estados, invisible para quien no supiera dónde mirar. Las personas que ayudaban no eran delincuentes. Eran familias huyendo de la violencia, de la intimidación, de sistemas que les habían cerrado todas las puertas oficiales. El camión había ofrecido paso cuando no quedaba ningún otro camino. Dentro de aquel espacio oculto, detrás del acero reforzado, viajaban vidas enteras suspendidas entre el miedo y la esperanza. El papel de su padre se volvió cada vez más claro. Las referencias a su nombre no eran anecdóticas. Señalaban coordinación, responsabilidad, toma de decisiones. No había sido un participante periférico. Había sido una pieza central, alguien en quien se confiaban rutas y tiempos, alguien responsable de la seguridad de quienes viajaban ocultos. Ese entendimiento reconfiguró recuerdos que Elías había guardado durante años. Las noches en las que su padre estudiaba mapas hasta tarde, las llamadas telefónicas que atendía afuera, con la voz baja y tensa, la sensación constante de vigilancia que había flotado en la casa. Todo adquiría un significado nuevo.
Lo que había interpretado como distancia era, en realidad, cuidado. El último registro seguía persiguiéndolo. La anotación incompleta, la letra temblorosa, el símbolo desconocido y la palabra final. Último. Elías se preguntaba qué había ocurrido en ese punto. Si su padre había sido descubierto, si había sido traicionado, o si había tomado una decisión final para proteger a otros. Las preguntas lo empujaron fuera de los documentos y hacia el mundo físico. Usando las referencias que había logrado descifrar, comenzó a visitar algunos de los lugares marcados en los mapas. Muchos eran insignificantes a simple vista. Un restaurante cerrado junto a una salida de autopista. Un almacén abandonado cubierto de maleza. Un terreno vacío donde solo quedaban cimientos de hormigón. Sin embargo, al estar allí, Elías sentía ecos de movimiento, de pasos breves, de despedidas silenciosas. En uno de esos lugares encontró un poste oxidado con un símbolo apenas visible, borrado casi por completo por el tiempo. Solo aparecía cuando la luz incidía en cierto ángulo. Permaneció allí largo rato, imaginando el camión llegando en la noche, las puertas abriéndose solo el tiempo necesario, personas descendiendo sin mirar atrás. El peso emocional de esos descubrimientos fue mayor que cualquier esfuerzo físico. Elías empezó a llorar pérdidas que nunca había comprendido del todo. No solo la de su padre, sino la de los años marcados por la incomprensión. La rabia que había cargado se diluyó en algo más complejo. Su padre no había elegido la ausencia a la ligera. Había elegido la responsabilidad por encima de la seguridad, el deber por encima de la visibilidad. Pero ese entendimiento no trajo cierre. Exigió acción. Mientras profundizaba en la investigación, Elías empezó a notar reacciones sutiles a su alrededor. Un bibliotecario que demoraba demasiado en revisar sus solicitudes. Un hombre mayor en una estación de servicio que lo observó con una expresión cercana al reconocimiento antes de apartar la mirada. Una tarde, mientras fotografiaba un edificio vinculado a las rutas, sintió claramente que alguien lo observaba. Esos momentos agudizaron su cautela. Compartía menos. Elegía con cuidado a quién hacía preguntas. La discreción del pasado se filtraba en el presente, recordándole que algunas verdades, una vez expuestas, traían consigo riesgos propios. Mientras tanto, el camión seguía revelando su propósito. A medida que restauraba sistemas internos, aparecían más evidencias de su vida anterior. Canales de ventilación ocultos dentro de las paredes. Paneles del suelo reforzados para distribuir peso de manera uniforme. Modificaciones sutiles diseñadas para permitir estancias prolongadas sin levantar sospechas. Cada detalle hablaba de previsión y cuidado. El camión no había sido diseñado solo para transportar personas, sino para protegerlas. Elías empezó a comprender que el desguace no había sido el final de su historia, sino un intento de borrarla. La máquina había sido despojada de rasgos identificables, su función ocultada, su existencia reducida a chatarra. Había sobrevivido no porque alguien lo hubiera planeado, sino porque nadie creyó que importara. Esa creencia había sido un error. A medida que el sentido de su camino se aclaraba, Elías entendió que no podía limitarse a restaurar el camión y ocultar lo que había encontrado. Hacerlo sería repetir el ciclo de silencio que había marcado la vida de su padre. La verdad pedía ser llevada hacia adelante, no enterrada de nuevo. Una noche, mientras organizaba sus notas y aseguraba los documentos dentro del compartimento, sintió un cambio definitivo. El proyecto ya no era un riesgo ni un desafío personal. Era una responsabilidad heredada. No estaba simplemente reparando una máquina. Se estaba convirtiendo en el guardián de una historia que el tiempo había intentado descartar. El pasado, antes fragmentado y confuso, empezaba a consolidarse en una narrativa imposible de ignorar. Y con esa certeza llegó la comprensión de que restaurar el camión era solo el primer paso. Cuando volviera a la carretera, llevaría consigo algo más que acero y combustible. Llevaría memoria, verdad, y el peso de decisiones tomadas en silencio. Para cuando Elías llegó a la etapa final de la restauración, el camión ya no se parecía al esqueleto oxidado que había sacado del desguace. Sin embargo, tampoco era una máquina recién nacida. En su aspecto había una tensión deliberada entre lo nuevo y lo antiguo, como si los años que había sobrevivido no fueran una imperfección que debía ocultarse, sino una verdad que merecía permanecer visible.
Cada superficie contaba ahora una historia que no negaba el pasado, sino que lo sostenía. El trabajo mecánico se volvió preciso, casi solemne. Cada sistema era revisado y vuelto a revisar, no solo por temor al fallo, sino por respeto a lo que aquel camión había llevado alguna vez y podía volver a llevar, aunque de otra forma. Elías se movía con una calma que no había tenido al principio. Donde antes dudaba de cada decisión, ahora confiaba en sus manos y en su criterio. El motor, que durante tanto tiempo había sido una masa silenciosa y corroída, estaba de nuevo ensamblado pieza por pieza, limpio, alineado y afinado con una paciencia que rozaba la devoción. Cuando ajustó los últimos pernos, dejó la mano apoyada un instante más de lo necesario, como si buscara sentir un pulso bajo el metal. El exterior tomó forma poco a poco. Elías se resistió conscientemente a borrar cada cicatriz. Eliminó la corrosión allí donde comprometía la estructura. Reforzó las zonas debilitadas y selló las uniones expuestas, pero dejó intactas algunas marcas. Pequeñas abolladuras permanecieron. Variaciones de color contaban historias que no quiso silenciar. Cuando finalmente aplicó la nueva pintura, lo hizo con cuidado, devolviéndole presencia al camión sin convertirlo en algo falso. Bajo la luz del sol, la máquina se veía poderosa otra vez, no impecable, sino honesta. Dentro de la cabina, la transformación fue más silenciosa. Los asientos desgarrados fueron reparados, no sustituidos por completo. El tablero recuperó su funcionalidad. Los instrumentos fueron limpiados y calibrados. Todo volvió a trabajar como debía, pero las señales del uso permanecieron. El volante seguía liso en los puntos donde manos habían descansado durante incontables kilómetros. El suelo, ahora reforzado y seguro, conservaba rastros tenues de desgaste. No era una pieza de museo, era un cuerpo vivo. Durante todo ese proceso, Elías fue consciente del compartimento oculto. No lo abrió de nuevo sin necesidad. Saber que estaba allí bastaba. Su presencia invisible alteraba cada decisión. El camión ya no era solo un objeto restaurado, era un portador. Y Elías comprendía que su papel no era el de propietario, sino el de custodio. Llegó un día en el que no quedó nada por arreglar. Elías se quedó de pie junto al camión al amanecer, con las herramientas guardadas, las manos vacías por primera vez en meses. El terreno estaba quieto, el aire fresco y limpio. Ese era el momento que había imaginado y temido a la vez. Ya no había preparación posible ni excusas para postergar. Solo quedaba actuar. Subió a la cabina y cerró la puerta. El sonido fue sólido, definitivo. Se sentó sin tocar nada durante largo rato, respirando el olor familiar de metal y aceite, consciente de la distancia recorrida desde el hombre que había entrado al desguace buscando piezas baratas. La mano se detuvo sobre la llave de encendido. Por un segundo, una duda fugaz cruzó su mente. Si el motor fallaba ahora, si algo que había pasado por alto se revelaba en ese instante, el golpe sería devastador. Apartó el pensamiento y giró la llave. Primero llegó el murmullo bajo de los sistemas activándose. Luego, el motor tosió, vaciló y se apagó. Elías apretó la mandíbula. Esperó, contó las respiraciones y lo intentó de nuevo. Esta vez fue distinto. El motor cobró vida con un rugido profundo y estable que llenó la cabina y le vibró en el pecho. El sonido era pleno, constante, inconfundiblemente vivo. Elías cerró los ojos mientras el ritmo se asentaba, una cadencia familiar que parecía resonar con recuerdos que nunca había vivido del todo. Cuando los abrió, la vista se le nubló brevemente. No se limpió el rostro, dejó que el motor trabajara, escuchando con atención, buscando irregularidades. No había ninguna. El camión se mantenía firme, como si nunca hubiera estado en silencio, como si solo hubiera esperado el momento adecuado para hablar de nuevo. Cuando soltó el freno y avanzó por primera vez, la sensación fue casi irreal. El peso se desplazó con suavidad. La dirección respondió con seguridad. Al salir del terreno y tomar la carretera, algo se aflojó dentro de él. Meses de tensión acumulada cedieron, reemplazados por una certeza tranquila. No condujo lejos al principio. Dio vueltas por calles conocidas. Probó frenos, aceleración, escuchó cada sonido.
Todo funcionaba. El camión atraía miradas de inmediato. Personas se detenían a observarlo, con expresiones de sorpresa y admiración. Reconocían la forma, la autoridad de la máquina, aunque no podían imaginar su origen. Finalmente, Elías tomó el camino hacia el desguace. El regreso no estaba planeado como confrontación, pero lo fue. Al acercarse a la entrada conocida, los trabajadores levantaron la vista confundidos. El camión que veían no era el amasijo que recordaban. Avanzaba con seguridad, la pintura reflejando la luz, el motor emitiendo un poder controlado. Las conversaciones se interrumpieron. Las risas quedaron inconclusas. Elías redujo la velocidad al pasar por el lugar donde el camión había yacido abandonado. No miró a nadie directamente. No hizo falta. El silencio dijo lo suficiente. No se detuvo. No había nada más que probar. En los días siguientes, la presencia del camión empezó a generar ondas. Llegaron preguntas. Algunos se interesaron por la restauración. Otros percibían que había algo más detrás. Elías respondió con cuidado, compartiendo solo lo que podía verificarse, sin exponer aquello que aún necesitaba protección. Llevó los documentos a manos capaces de autentificarlos. Archivistas confirmaron la antigüedad y coherencia de los materiales. Historiadores señalaron la correspondencia entre las rutas y patrones de migración no documentados, que durante años habían sido solo sospechas. Periodistas se acercaron con curiosidad mezclada con incredulidad. Con la atención llegó la presión. Las ofertas aparecieron primero con sutileza, luego sin rodeos. Dinero por el camión, dinero por los documentos, promesas de anonimato, de comodidad, de una vida más fácil. Elías escuchó sin comprometerse. Comprendía la tentación. Después de años de carencias, la posibilidad de estabilidad tenía un atractivo innegable. Pero ninguna oferta encajaba. También apareció la resistencia. No todos celebraban que aquella historia emergiera. Algunas preguntas eran recibidas con silencio. Otras se desviaban. Una noche, Elías encontró su espacio alterado. Nada faltaba, pero alguien había registrado el lugar. El mensaje no fue explícito, pero claro. El miedo regresó, esta vez con fundamento. Elías ajustó rutinas, varió horarios, se aseguró de que el camión nunca quedara desatendido. Midió palabras, gestos, confianzas. Aún así, no se detuvo. El primer viaje largo llegó en una mañana despejada. Elías se incorporó a la autopista, integrándose al flujo constante. El motor encontró su ritmo. La carretera se abrió ante él. Allí era donde el camión pertenecía. La autopista no era un destino, sino una continuación. A medida que los kilómetros pasaban, Elías sintió una alineación que nunca había experimentado. Imaginó a su padre en rutas similares, las manos en un volante parecido, la mirada fija en el horizonte. La ira que había marcado sus recuerdos terminó de desvanecerse, reemplazada por comprensión y una conexión que trascendía el tiempo. Se detuvo en un área de descanso situada cerca de una de las rutas marcadas en los mapas antiguos. El lugar era ordinario, fácil de ignorar, pero saber lo que había ocurrido allí lo transformaba. Permaneció junto al camión, consciente de que ese era un punto donde vidas habían cambiado de dirección. Con el sol descendiendo, volvió a la cabina y siguió adelante. La noche cayó de forma gradual, iluminada por el barrido constante de los faros. El camión avanzaba sin vacilación, llevando su historia ya no oculta, sino asumida. El regreso a la carretera no fue solo una prueba mecánica, fue una declaración. El pasado no había sido borrado. Había resistido, esperando el momento de moverse otra vez. Elías condujo sabiendo que lo que llevaba exigiría más de él que cualquier cosa anterior. Pero por primera vez, esa exigencia no se sentía como una carga, era propósito. La máquina que había sido descartada como irrecuperable estaba viva, y con ella una historia que se negaba a desaparecer. El camino se extendía bajo las ruedas, interminable y abierto. Elías no tenía prisa. El destino importaba menos que el movimiento. El legado que custodiaba no estaba destinado a venderse ni a guardarse tras un vidrio. Estaba destinado a vivirse, kilómetro a kilómetro, decisión tras decisión. El camión avanzó en la oscuridad, con los faros cortando la noche, llevando consigo una memoria que ya no podía ser enterrada, y un futuro moldeado no por el dinero, sino por el sentido. Si esta historia te dejó con preguntas, suscríbete ahora.
Mira el siguiente video para saber qué pasó después y abre el canal para encontrar más historias como esta. Y si conoces a alguien que necesita ver esto, comparte este video con esa persona.